No es la fe la que mueve montañas, es el movimiento de las placas tectónicas. Desde hace más de 3.000 millones de años, la vida es un pasajero en esas placas. Lo veremos en redes en unos minutos. Sabíamos, por supuesto, que tenemos un inconsciente que muchas veces decide por nosotros sin siquiera saberlo. Pero lo que no sabíamos es que el planeta Tierra también tiene su inconsciente. Es la mecánica de las placas tectónicas. Hace más de 250 millones de años, el supercontinente, que eso es lo que era el planeta, empezó a fraccionarse hasta llegar a la estampa que arrojan hoy día los distintos continentes. Las placas tectónicas nos permiten ver la historia del planeta de la misma manera que el código genético nos permite ver la historia de la vida. Nosotros, como las rocas que nos rodean, venimos del polvo estelar. Cuando miramos las estrellas vemos el pasado. A medio camino hacia el presente encontramos la materia que nos informa del origen y evolución de nuestro planeta y se convierte asimismo en el fósil de nuestra historia. Tras años de estudios, se ha visto que nuestra existencia está condicionada por la geología del planeta. Con esta base sólida, la comunidad científica ha llegado a la conclusión que la Tierra y la vida han avanzado juntas y la tectónica de placas es el testigo de esta evolución. Si su camino hubiera sido diferente, el nuestro también. Así pues, nuestra historia parte de su historia y juntas se han ido desarrollando. Las placas las podemos imaginar como gigantescas láminas esféricas que cubren completamente la superficie del planeta. Estas placas flotan en un mar de magma y se deslizan llevándose minerales hacia la superficie de la Tierra. Al estar en contacto entre sí, pueden juntarse y separarse provocando cambios geológicos en sus fronteras. Este juego de estructuras que fluyen como si estuvieran patinando sobre el planeta es el que induce los sismos o las erupciones volcánicas. Ahora bien, el aspecto del planeta cambia con el tiempo. El primero en darse cuenta fue Wegener, tras desarrollar la teoría del movimiento continental. Basándose en la posición actual de los continentes, intentó encajar el fragmentado rompecabezas de la Tierra hasta llegar al supercontinente Pangea. Esta teoría no solo revolucionó la geología, sino que dio más pistas sobre nuestra evolución. La interacción de las placas tectónicas, además de explicar los fenómenos geológicos del planeta, también ha condicionado el desplazamiento de las poblaciones humanas a lo largo del tiempo. Si hacemos un breve retroceso en nuestra historia, veremos cómo la búsqueda de tesoros naturales ha influenciado en el desarrollo de los grandes imperios y cómo las civilizaciones han ido migrando en función del territorio. En la actualidad sigue pasando lo mismo. ¿Cuántas disputas están todavía abiertas por el petróleo y cuántas catástrofes naturales han condicionado nuestras vidas? Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la historia de nuestro planeta se fundamenta a través de las placas tectónicas, tal vez deberíamos verlas como las mensajeras de nuestra historia.
puesto que hoy, como ayer y mañana, somos fruto de todo este movimiento. La historia de la vida se ha visto afectada e influenciada por el lentísimo movimiento de las placas durante millones de años, y si estos movimientos hubieran sido distintos, también lo habría sido la historia de la vida, sin duda. Richard Fortey es paleontólogo del Museo de Historia Natural de Londres. Hoy en Redes nos sumergirá en su particular visión de la geología para contarnos la historia íntima de la Tierra. ¿Cómo se llegó a este descubrimiento? Porque esta es verdaderamente la esencia. Por tus palabras me percato de que lo que realmente lo rige todo es la tectónica de placas. Es decir, eso es lo que explica a dónde vamos, cómo vivimos, qué, quién, cómo. La tectónica de placas sirve realmente para sintetizar 1.000.000 de observaciones dispares realizadas en todo el mundo. Podría decirse que las pruebas, en cierto modo, siempre estuvieron allí. Hubo constancia de ello mucho antes que nuestro conocimiento actual. Por ejemplo, un gran geólogo austríaco llamado Edward Suess se percató de que los fósiles encontrados en Sudamérica eran extremadamente parecidos, idénticos de hecho, a los fósiles descubiertos en África y en la India peninsular. Y se dio cuenta, y esto fue a caballo entre el siglo XIX y el XX, de que eran tan parecidos, aunque ahora tuvieran océanos entre medio, como sabes, que sin duda debieron haber formado parte en algún momento de una masa continental continua que él denominó Gondwana, un término que seguimos utilizando. Lo que se le escapó a Suess es que el motivo por el que eran tan parecidos es que en algún momento estuvieron unidos y se habían separado. Esta es la explicación de la tectónica de placas. Él pensaba que formaban una masa de tierra continua y que los océanos eran los puntos donde parte de este continente se sumergía, se había hundido para crear el fondo marino. En esa época era un juicio perfectamente racional. Lógico. Pensamos que la Tierra es algo bastante fijo, pero entonces pasa algo terrible como un volcán que entra en erupción o un terremoto y nos lo cuestionamos durante una generación o dos hasta que lo olvidamos. Vayamos para arriba. El manto. En tu libro fascinante lo llamas el inconsciente del planeta. Sí. ¿En qué sentido es el inconsciente del planeta? Pues bien, se parece en cierto modo al inconsciente por el control que tiene sobre nuestro comportamiento, aunque sea profundo y desconocido. Se podría decir que es el manto que controla los movimientos de las placas litosféricas. De las placas. Que constituyen la parte exterior de la Tierra. Así que la historia del mundo, la forma del mundo, se ha visto gobernada por lo que sucede en las profundidades del manto durante grandes lapsos de tiempo geológico. Pero, por supuesto, la mayoría de la gente simplemente desconoce la existencia del manto. Está fuera del alcance de nuestra vista y casi fuera de nuestra mente, algo parecido al inconsciente. Pero mueve las placas, dices. ¿Las mueve realmente? Sí, hay quien dice que se mueven a la misma velocidad a la que crecen las uñas, lo cual no es muy rápido si piensas en el tamaño del mundo. Pero eso nos permite apreciar la inmensidad del tiempo geológico, ¿verdad? Solo hay que pensar, esta es la velocidad a la que crecen mis uñas y esta es la distancia que separa Sudamérica y África. Piensa por un momento en el tiempo que eso implica. Eso te dará la escala. Y hay cosas que se pueden predecir, en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, te he oído decir en alguna ocasión, dentro de tal vez 100 millones de años, el océano Pacífico quedará subducido. Subducido, sí.
subducido y que América y Asia se unirán de nuevo y tendremos una nueva Pangea. Volveremos a no tener... Sí, eso es. Inevitablemente otro supercontinente, como el que hubo hace 250 millones de años, Pangea, se formará como consecuencia de los continuos movimientos de las placas. De hecho, la gran historia del mundo, que transcurre durante 4.000 millones de años, es la historia de los continentes juntándose y separándose de nuevo, y luego acercándose otra vez a medida que cambia la configuración de las placas tectónicas. Y me dirás, o alguien podrá decir, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Sabes? Porque, claro, pasó hace mucho tiempo, pero la cuestión es que esto es lo que ha hecho que el mundo sea como es lo que ha producido las cordilleras, los tipos de roca. La vegetación. La vegetación, en último término, en colaboración con el clima, por supuesto. Así que se trata de la auténtica realidad de la Tierra, y me parece que esto no se tiene en cuenta lo suficiente. Los neurólogos dicen ahora, están descubriendo y nos recuerdan que quizá el 90% de lo que hacemos lo hacemos de manera inconsciente. De algún modo, la parte consciente del cerebro casi no interviene. Lo que cuenta es el inconsciente, el que rige todo esto, nuestro comportamiento. Y tú sostienes algo un poco similar con relación a la Tierra, donde estamos, la vegetación que tenemos. Todo esto es el resultado de cosas que no percibimos. Y de millones de años, millones y millones de años de evolución del planeta. Porque la gente se ha acostumbrado bastante a la idea de que la vida ha evolucionado. Bueno, aunque algunos no lo acepten. Pero es que el propio planeta también ha evolucionado. Y, por supuesto, la vida y el planeta han estado íntimamente ligados desde que surgió por primera vez la vida, hace 3.000 millones de años. Así que, hasta cierto punto, la vida ha sido un pasajero en estas placas en movimiento. Una asignatura pendiente en los museos de la ciencia, no de aquí, sino de todo el mundo, era representar la geología. Nos dedicamos a hacer expediciones por todo el mundo y rebanar pedazos de roca, descubriendo en particular pues que un trozo auténtico de roca pues es incluso más barato que intentar hacer una copia en resina, ¿no? En realidad cada pieza es una expedición y cada expedición tiene una historia. Este corte en particular era el fondo de un glaciar, son lo que se llaman barbas glaciares, y es el sedimento que cae según sea invierno o verano. Cuando es invierno la superficie está helada del lago y solo cae lo que está en suspensión. En cambio en primavera se deshiela y entran ríos y riachuelos turbulentos. Así se va formando una historia que queda grabada en la roca sedimentaria. Estas barbas son las más perfectas y las más bellas que hay en todo el planeta. Pertenecen a un yacimiento que se llama Itu, en la provincia de Sao Paulo, en Brasil. La museología en que se basan estos pedazos es unir una pieza real con un fenómeno real, para que en la mente del visitante se produzca algo así como una colisión de comprensión súbita. Es decir, que si uno va por una carretera, por ejemplo, para hacer una carretera han tenido que cortar la montaña y queda un talud a cada lado. Si uno ha estado antes aquí en Cosmocasa,
pues se puede observar el talud y explicar a familiares y amigos cuál es el origen del paisaje que están atravesando. España no siempre fue una península. Hace muchos millones de años, más de 100 millones de años, era una isla. Y llegó un momento que colisionó con Europa. En el momento de colisionar con Europa se levantó un repliegue que son los actuales Pirineos. Bajo los Pirineos todavía está la sal del mar que separaba España de Europa. Y aquí hay una novedad radical, y es que hasta ahora en un museo se podía mirar, se podía tocar, se podía oler, pero nunca se podía lamer. Aquí, para comprobar que es sal, uno puede humedecerse el dedo, pasarlo por la piedra y luego comprobar que efectivamente el blanco, por ejemplo, es sal de cocina. Estos estratos que muchos viajeros interpretan que son de origen humano, terrazas fabricadas por el hombre. Bueno, nada más lejos de la realidad. En realidad son estratos horizontales que por diferencias de temperatura entre la noche y el día, o entre el invierno y el verano, se quiebran verticalmente y generan este espacio cúbico. De vez en cuando uno de estos cubos cae ladera abajo y se va redondeando. Si llega a un torrente de un río, se convierte en un canto rodado, en un rolling stone, que a medida que va rodando se va volviendo esférico. Bueno, aquí tengo en la mano un canto rodado prácticamente esférico, lo que significa que por isotropía ha rodado mucho. Si no lo hubiera rescatado del río, hubiera seguido rodando hasta convertirse en un grano de arena. Bueno, ese grano de arena, 100 millones de años después, es compactado y sale en forma de cubo nuevamente en la superficie, en la cima de la montaña. Bueno, en efecto, si el visitante se acerca y observa con cuidado, puede ver que cada uno de estos cubos es de hecho la compresión de granos de arena. Es decir, las rocas están vivas y siguen un ciclo vital que se llama el ciclo de la roca sedimentaria. Claro, no es lo mismo viajar en coche y decir, mira, una antigua terraza para cultivar la uva, que conocer la verdad geológica del planeta, ¿no? Otro escenario maravilloso. Tú dices que de hecho sabemos incluso menos de las profundidades marinas de lo que sucede que a 5 kilómetros de profundidad que del paisaje de la Luna. Sí, en cierto modo creo que es verdad. En cierto modo, ¿no? Pero lo sorprendente es que hace muy pocos años, quizá 5 o 6 solo, alguien descubrió esas chimeneas blancas, Sí, de las que emanan fluidos, y lo llamasteis la ciudad perdida. ¿Qué es? allá donde las placas se separan, hay largas estructuras, las dorsales oceánicas, en las que se genera nueva corteza volcánica, como en Islandia, por ejemplo. En este tipo de estructuras, en las profundidades del mar, hay fuentes termales, brotando, y se descubrieron no hace mucho. Tienen su propia ecología, animales que solo viven ahí y que se basan en el azufre. Azufre. Porque se trata de respiraderos ricos en este elemento. Y se pensó que eran, ¿cómo lo llamaron?, el último ecosistema que se descubriría en la Tierra. Pero la ciudad perdida, en la que hay emanaciones de agua bastante fría, en comparación,
también genera un tipo de ecología suboceánica propia que descubrimos hace pocos años, y estoy seguro de que hay más cosas allá abajo por descubrir. Pero recordemos, si pensamos en la pesca, que ya estamos mandando redes allí abajo para pescar a los peces de las profundidades. Para comerlos. Para comerlos, porque hemos terminado con nosotros. Pero hay zoólogos que han descubierto que algunos de estos peces tardan 100 años en alcanzar la madurez. Dios mío. Tendemos a pensar que los seres humanos y las tortugas, y quizá los elefantes, son los animales más longevos de la superficie de la Tierra, ¿verdad? Pero resulta que en las profundidades marinas hay seres que crecen tan lentamente como las tortugas. Puede que estos peces necesiten 100 años para llegar a un tamaño capturable, pero los estamos pescando con redes de arrastre a gran velocidad. Nos los comemos. Nos los comemos. Sí. La merluza negra es un ejemplo de eso. Y puede que la estemos exterminando a un ritmo 100 veces más rápido que el bacalao. Simplemente no tenemos ni idea de la ecología de las profundidades marinas. Mis amigos del Museo de Historia Natural reciben a veces lo que se captura en redes de arrastre en las profundidades del océano. Lo extienden sobre la mesa, lo miran en el microscopio y descubren que más de la mitad de las especies que ven son desconocidas para la ciencia. Son nuevas, nadie sabe nada de ellas. Ni siquiera tienen un nombre científico. Una catástrofe es un fenómeno que provoca una alteración grave del medio natural y de los seres que habitan en él. La relación entre la catástrofe y el ser humano viene definida por nuestra visión antropocéntrica del mundo. Es decir, casi todo lo medimos en función de nuestro parecer y de nuestros intereses. Y en este sentido, el concepto de catástrofe no escapa a esta idea. Es decir, nosotros decidimos qué es una catástrofe y qué no es una catástrofe. Vamos a poner un ejemplo. Un deslizamiento en una zona despoblada no será una catástrofe. Simplemente se tratará de un fenómeno natural más o menos curioso y nada más. En cambio, ese mismo deslizamiento, si afecta a una localidad, a una población y causa daños en personas y en bienes, pues lógicamente se va a convertir en una catástrofe. Lo que sucede es que en los últimos tiempos y también de cara al futuro, al aumentar nuestra ocupación del territorio, nuestra interacción con la catástrofe va a ser también mayor. Entre los tipos de catástrofes hay catástrofes muy lentas, catástrofes muy rápidas. Entre las primeras, que quizá cuesta un poquito más de entender, pues podríamos citar como ejemplo la fusión de los mantos de hielo de la Antártida y de Groenlandia. Eso puede provocar de forma lenta pero imparable un ascenso paulatino del nivel del mar que lógicamente pues tendrá efectos sobre las localidades costeras en todo el mundo. En cuanto a las catástrofes que ocurren con cierta rapidez, hay básicamente 4 tipos que son los que más atención están mereciendo por parte de los especialistas. Me refiero concretamente a los terremotos, seguidamente a las erupciones volcánicas, los deslizamientos, y en mi caso pues los deslizamientos submarinos, y por último los impactos de cuerpos extraterrestres. Estos 4 tipos de causas de catástrofes se ha comprobado en la historia reciente de la humanidad que han dado lugar a tsunamis. En cuanto a la situación, por ejemplo, a lo largo de las costas españolas, es conocido, y además se trata de registros históricos bien documentados, que hay una ocurrencia relativamente frecuente de terremotos, de erupciones volcánicas y también de tsunamis. Afortunadamente, la mayoría son tsunamis
de pequeño alcance. Las zonas más propicias son todo el frente litoral español que mira hacia el norte de África, es decir, las Islas Baleares y la zona especialmente del Mar de Alborán, Andalucía y Murcia. ¿Por qué? Pues porque el norte de África, especialmente la zona de Argelia, es una zona con una actividad sísmica relativamente elevada. Y esa actividad puede provocar no solamente terremotos, sino también deslizamientos, los cuales, combinados o por separado, pueden dar lugar a tsunamis. De hecho, en el mes de mayo, a finales de mayo del 2003, un tsunami generado por un terremoto en Argelia impactó las costas de Baleares, donde hundió del orden de 200 yates y 200 barcos. La prevención de catástrofes pasa ineludiblemente por el conocimiento. Es necesario, por tanto, conocer con el mayor detalle el relieve submarino, los procesos activos, sean de tipo tectónico, de tipo volcánico, deslizamientos, etc. Por tanto, es necesario llevar a cabo unas tareas de cartografía del fondo marino y unas tareas interpretativas de esa cartografía. Se ha formulado alguna hipótesis acerca de la posible ocurrencia en un futuro no determinado de un gran deslizamiento en Canarias, concretamente en el flanco occidental de la isla de La Palma. De modo que el desplome de parte de la isla hacia el océano Atlántico podría generar un tsunami de grandes características que se propagaría en dirección hacia el Caribe, Sudamérica y Norteamérica. Es increíble pensar que a veces, cuando hablas con alguien, seguro que te ha pasado todos los días, cuando lo comentas con la gente en la calle, con tus amigos, y les dices, bueno, esto pasó hace 35 millones de años. Se te quedan mirando y responden, ¿pero de qué estás hablando? No puedo imaginarme lo que significan 30 millones de años. Es cierto, estamos acostumbrados a vivir. Probablemente estamos tan acostumbrados a vivir en grupos de 150 personas, que es lo máximo de lo que podemos literalmente ocuparnos. Sabemos lo que les pasa a cada una de estas 150 personas. Sí, es nuestra tribu natural, por así decirlo. Sí, nuestra tribu natural. Y como decías, el tiempo natural es... Bueno, ¿qué? ¿Hasta tus abuelos? 200 años, como mucho, ¿no? Sí, hablamos con nuestros abuelos y pensamos en nuestros bisnietos, quizá. Ese es nuestro lapso de tiempo. Cualquier cosa fuera de eso nos parece un misterio. Pero, por supuesto, en el ámbito geológico, cientos de años no son nada. Miles de años apenas son nada. Y 1 millón de años no es un plazo largo en absoluto. El hecho de haber trabajado durante toda tu vida con el tiempo geológico, ¿te ha influido en tus sentimientos y en tu manera de tratar con los acontecimientos mundiales? Es decir, ¿te preocupan menos? ¿Tienes menos presión que el resto de la gente? Buena pregunta, pero yo diría que es al revés. Sí. En realidad me preocupa más el ritmo de cambios que hemos presenciado, no solamente durante el transcurso de mi vida, sino desde los inicios de la revolución industrial, algo que no es más que un suspiro en la historia de la Tierra. Lo verdaderamente preocupante es que el hombre, especialmente en los últimos tiempos, desde que su población ha aumentado tanto, está haciendo cambios que son tremendamente rápidos geológicamente. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, pensemos en los océanos, en la sobreexplotación pesquera de los mares. En los grandes bancos de Newfoundland, y debo decir que tanto los barcos de pesca españoles como los buques de arrastre ingleses fueron en parte responsables de ellos. Cuando estuve en Newfoundland, en los 70, había muchísimos ejemplares de, no sé cómo lo decís en español, bacalao. Bacalao. Pues los había a millones.
Parecía una población inagotable. Por aquel entonces, los expertos en pesca decían: hay que acabar con esta pesca o todos desaparecerán. Nadie los creyó. Había muchos para mi abuelo. Habrá muchos para mi nieto, pensaba la gente. Pero ni eso. En pocos años, las reservas se agotaron y no se han repuesto. Para mí esa fue una auténtica revelación, porque significa que se puede provocar un estado nuevo, que las cosas no se recuperan simplemente. Y me parece que probablemente esto sea lo que le pasa ahora al mundo, con el calentamiento global y demás. Si retrocedemos en la inmensidad del tiempo geológico, hubo períodos con altos niveles de dióxido de carbono y otros con bajos niveles de dióxido de carbono. Se los denomina mundos glaciales y mundos invernadero. Pero se tardaron miles, decenas de miles de años para pasar de uno a otro. Y nosotros lo estamos haciendo tan rápido. Así que como agente geológico creo que estamos provocando algo distinto. Pero, por supuesto, únicamente en la fina piel de la Tierra. Claro. Los procesos geológicos profundos, las placas, los movimientos en el manto, etc., continuarán con independencia de lo que hagamos. Nosotros, una vez dije que la vida, y eso nos incluye a todos nosotros y a los bosques, es como el recubrimiento azul del planeta, la capa exterior superficial. Es así de fina. Y, por supuesto, nos gusta creer que podemos predecir lo que pasará. Pero creo que estamos en una fase ahora en la que la mayoría de predicciones son peligrosas. Realmente no sabemos lo que sucederá. Se dice que sabemos menos sobre el fondo del océano que sobre la superficie de la Luna. Pero ahora los científicos confían en Chikyu, el barco perforador más avanzado del mundo, para obtener más datos sobre las profundidades marinas. El barco estará navegando por aguas de la costa japonesa durante varios meses con el objetivo de explorar las profundidades del suelo oceánico. La información recogida servirá para investigar el mecanismo que provoca los terremotos, las reservas marinas de energía y los orígenes de la vida. El barco tiene capacidad para perforar hasta 7 kilómetros de roca sólida. Esta distancia es suficiente para atravesar la corteza terrestre hasta llegar a la capa del manto superior. Son muchas las preguntas que se quieren resolver con esta investigación. Por un lado, los científicos esperan aprender más sobre las rocas bajo el fondo del mar, sobre los terremotos y el mecanismo que les precede. Por otro lado, los investigadores quieren saber si existen microbios por debajo del suelo marino que viven aprovechando la energía química y calorífica de las rocas oceánicas. Las llamadas tecnologías verdes son las que utilizan recursos renovables y además producen menos desechos. El reto de las industrias químicas es poder crear productos a través de métodos ecológicos. Científicos de la Universidad de Rice creen haberlo logrado. La bacteria E. coli se ha usado muchas veces para hacer experimentos de ingeniería genética. Esta vez se ha utilizado para crear mayor cantidad de succinato, un producto imprescindible para la biosíntesis de muchas sustancias como descongelantes no corrosivos, disolventes no tóxicos, plásticos, fármacos y hasta aditivos para los alimentos. La bacteria produce succinato de forma natural al metabolizar la glucosa a través de una reacción química. La nueva bacteria mutante tiene la capacidad de sintetizar succinato por 2 vías metabólicas diferentes, por lo que produce el doble que la bacteria sin modificar. Con este nuevo avance, las industrias químicas cuentan con una alternativa más ecológica para la síntesis de sus productos. A lo largo de la historia del planeta ha habido muchos cambios climáticos. Un nuevo estudio da más información sobre el efecto que supuso la separación de los continentes al clima de la Antártida hace más de 30 millones de años. Un equipo británico de investigadores ha estudiado las huellas geológicas que quedaron grabadas en la corteza terrestre bajo el mar Antártico de Weddell en el momento que América del Sur se separó de la Antártida.
Los análisis muestran que estos dos continentes se separaron a un ritmo muy acelerado en la escala del tiempo geológico y muchos años antes de lo que se pensaba. Este movimiento dejó un canal de poca profundidad entre los océanos Pacífico y Atlántico, que impidió la llegada de las corrientes cálidas del sur a la Antártida, dejándola helada y aislada del mundo. Además, la separación de los continentes cerró el circuito de agua que gira alrededor de la Antártida, originando la corriente circumpolar antártica. Con todos estos cambios y sus efectos, el continente del Polo Sur sufrió un enfriamiento que todavía persiste. Las nutrias pasan la mayor parte de su vida dentro del agua. Para resistir en este hábitat, su pelo tiene que tener una alta capacidad de aislamiento térmico que otros mamíferos no necesitan. ¿Pero cuál es su secreto? Biólogos de la Universidad de Pensilvania han hecho uso de microscopía electrónica y de luz polarizada para examinar el pelaje de las nutrias. Han observado que los pelos tienen unas aletas que se juntan entre sí, formando una red que impide la pérdida de calor interno. Pero sus particularidades no acaban aquí. Las ranuras que hay entre las aletas de los pelos atrapan burbujas de aire que ayudan a incrementar el aislamiento térmico de la piel. Los científicos, tras observar el comportamiento de las nutrias dentro del agua, han visto que capturan estas burbujas mientras ruedan sobre sí mismas. Además de estas peculiaridades, estos mamíferos acuáticos tienen otra barrera para el agua: las glándulas sebáceas, que liberan un aceite que recubre todo el pelaje, dándole espesura e impermeabilidad. En pocas semanas, las personas que acudan al Museo de Historia de la ciudad de Barcelona podrán conocer cómo ha cambiado su entorno desde hace 10.000 años. A pesar del paso del tiempo, todavía quedan muchas huellas que nos permiten seguir la pista de esta transformación. Nos encontramos en la montaña de Montjuïc, un peñón de unos 200 metros de altura emblemático de la ciudad de Barcelona. Aquí se han encontrado los restos íberos más antiguos de la zona, de hace unos 10.000 años. Los poblados íberos más importantes se asentaron entre esta vertiente de la montaña y el río Llobregat, que está allá a lo lejos. Parte de este barrio que estamos viendo no existía hace miles de años porque estaba cubierto por el mar. De hecho, los íberos construyeron un puerto aprovechando que esta zona quedaba resguardada de los vientos del norte y de levante. Este puerto fue el primer puerto de Barcelona. Y hay una calle, entre todo ese barullo, que lo atestigua. ¿Por qué no vas y nos lo enseñas? Dame un segundo. ¿Es esta, verdad? Sí, sí, sube. A pesar de que los primeros asentamientos están en esta ladera de la montaña, en realidad lo que es la ciudad histórica se construyó a partir de la llanura que hay al otro lado. ¿Quieres que vayamos a verlo? ¿Pero cómo lo has hecho? ¿Cómo he hecho el qué? Venga, vamos. No, nada. Naturalmente, esta parte del litoral también ha sufrido cambios geológicos y aquí la tierra también ha comido espacio al mar. Al fondo podemos ver la Barceloneta, que es un barrio de pescadores cuya historia está muy relacionada con este cambio en la línea costera. Si quieres vamos para allí y de paso pasamos por Santa María del Mar. Vale. Esta que veis aquí es la iglesia de Santa María del Mar. Es otra huella más del antiguo litoral. Este lugar se llamaba en su origen Santa María de las Arenas, ya que cuando se comenzó a construir en el siglo X esto era una playa. Pero sigamos hasta la Barceloneta, que está muy cerca de aquí. Ya estamos en el barrio de la Barceloneta. Este barrio se construyó a mediados del siglo XVIII sobre una enorme playa. Como veis, estamos muy cerquita del mar. Pero en realidad esto había sido una isla durante miles de años, la isla de Mayán. Los temporales de Levante fueron dejando sedimentos con el tiempo y poco a poco la isla de Mayán se unió a la ciudad. A lo largo de los siglos, la tierra fue ganando terreno al mar, y ya en el siglo XVI se cree que el perfil costero tenía una configuración muy parecida o igual a la actual.
Desde aquí la montaña de Montjuic, donde hemos estado antes, se ve impresionante. Pero bueno. Sin embargo, a pesar de los primitivos asentamientos neolíticos, la ciudad de Barcelona se ha desarrollado desde otra montaña. Bueno, más bien desde una colina, que debía resultar casi insignificante. Desde aquí ni se ve. Pero como hemos dicho antes, todo deja su huella. ¿Vamos a buscarla? Venga. Oye, me ha parecido verte, no sabes lo que he visto desde arriba. Nos encontramos en la Plaza Sant Jaume, el centro histórico de Barcelona. No es casualidad que tan solo a unos pasos de aquí se encuentre la cima del Monte Taber, la colina elegida por los romanos para construir la colonia de Bàrquim en el año 15 a.C. Estas 4 columnas son todo lo que quedan del templo dedicado a Augusto, construido en el punto más alto de la ciudad romana. Y es que los romanos preferían construir Barcelona sobre una colina rodeada de rieras como este Monte Taber sobre el que tenemos ahora puestos nuestros pies. Si queremos ir desde este punto hasta el puerto de la ciudad, por la calle Regomir, veremos que hace bajada. Y esto es normal, porque estamos bajando la colina del Monte Taber. Si bajamos la calle nos encontraremos con el edificio de correos, un lugar que en la época de los romanos era un puerto, ya que el mar llegaba hasta aquí, hasta la altura de mis pies. Y si seguimos hacia adelante, todo recto, nos encontramos con una riera que bordeaba el Monte Taber. Es la famosa Rambla de Barcelona. Rambla quiere decir en árabe lecho de la riera, y eso es lo que fue esta calle durante muchos siglos. Un arenal que recogía las aguas que bajaban de la montaña del Tibidabo cuando llovía. Actualmente en el trazado de la calle se puede ver el curso natural del agua al bajar, serpenteando hasta el mar. La Rambla hizo también de límite de la ciudad gótica. A mi izquierda, las calles de la antigua ciudad gótica de Barcelona conservan su trazado desde hace lo menos 500 años. Bueno, a la derecha, todo esto eran campos que fueron dejando espacio a monasterios y hospitales en lo que ahora llamamos Barrio del Raval. Sant Jordi y el Dragón. Durante muchos siglos, las gentes de la ciudad cruzaban cada día la Rambla para ir al otro lado a cultivar sus huertos. Estos caminos naturales que bordeaban árboles, terrenos cultivados, iglesias e incluso un lago, también han conservado su trazado original. Por eso zigzaguean continuamente, como rutas rurales que fueron en su día. Con el paso del tiempo, las rieras se secaron, se desviaron o se convirtieron en calles. Sin embargo, seguir las pistas de los cambios geográficos de su ciudad no es tan difícil. Si quieren, prueben con la suya. Un kojak, por favor. Otro lugar que has explorado, estudiado y que te resultaba muy interesante porque al parecer es un ejemplo típico de cómo la Tierra puede surgir, llegar a la madurez luego y después entrar en la decadencia. Estoy hablando de las islas de Hawái. Sí. ¿Por qué te han fascinado tanto las islas de Hawái? Bueno, quería ir a Hawái por 2 motivos. El primero es que allí puede verse cómo se forma la Tierra, la nueva Tierra, porque es un lugar, como todos sabemos, de erupción volcánica continua, donde el material del manto, el material profundo, aflora a la superficie. Para crear la nueva superficie de la Tierra.
Ese es el primer motivo. El segundo es que desde allí se ve toda la evolución de la cadena de islas hawaianas, lo que te da cierta idea del tiempo geológico. En Big Island, como se llama ahora, incluso mientras hablamos, nueva lava sale al exterior, crece. Pero las otras islas de la cadena de Hawái, que ahora son volcanes muertos, hacia la izquierda, se están hundiendo por su propio peso, en parte, y también como consecuencia de la erosión, se sumergen en el mar. Y cuando llegas a la isla más remota es algo temporal, geológicamente, una manera de ver el tiempo geológico e interpretarlo en su conjunto, si quieres, de un modo explícito. De tener una toma. Pero solo unos pocos millones de años. Todo esto ha sucedido en unos pocos millones de años. Y también está la relación entre la vida en Hawái, que por supuesto era extremadamente remota y había evolucionado in situ para generar especies propias, y la introducción del hombre y sus plagas. Y otras especies. Y de otras especies. De nuevo se observa extinción en un microcosmos. De modo que podría decirse que nos evoca una imagen de lo que puede estar sucediendo en el mundo. ¿Por qué ocurre que en una de estas pequeñas islas que se están hundiendo por su propio peso haya especies preciosas de aves y casi los animales más exóticos y más hermosos del mundo? Pues me temo que algunos de los pájaros extinguidos se contaban entre las aves más bellas que jamás hayan existido, con su fabuloso plumaje. ¿Qué pasará? ¿Qué crees que pasará? ¿Qué pensáis los paleontólogos o psicólogos o quien sea? ¿Qué pensáis que pasará cuando tengamos otra vez los continentes unidos unos con otros? ¿Habrá menos diferencias entre las especies? Sí, veamos. La época de la última Pangea fue la última vez en la historia del planeta en la que una sola especie habría podido, con relativa rapidez, desplazarse más o menos por todo el mundo, si podía enfrentarse al clima muy seco del centro del continente. De modo que sí, una de las consecuencias de la unificación de todos los continentes es que la disparidad, la diferencia entre las distintas partes del mundo se reduce inevitablemente porque hay vía libre. Y los depredadores te atraparán donde vayas, ¿eh? Sí, podría haber un superdepredador que cazara por todo el continente. Supongo que esto será teórico para el ser humano, cuando se produzca en 100 millones de años o así. Pero bueno, recordemos que la época de la última Pangea fue también un período de extinción masiva. Sí. Fue una de las mayores crisis de la historia de la vida. ¿Qué tal el invierno? Bien. ¿Pasó aquí o pasó abajo? En Arenas. La vida aquí fue dura, ahora ya no es lo mismo que antes. Yo fui al pastora, lo mismo, con las vacas, cabras y ovejas. Todo. Aquí no había otra industria más que esa. Toda la vida, no, igual está nevado 8 días como de peligro. Después ya era otra cosa. La vida de la gente de los picos de Europa ha sido siempre muy difícil.
y ha sido muy difícil por razones que tienen que ver en cierto modo con la geología. Los ríos en los macizos calcáreos excavan desfiladeros muy profundos, de paredes muy verticales, hay pocos pastos, hay poco suelo cultivable. Entonces todo esto ha condicionado enormemente la vida de la gente, que siempre ha tenido recursos escasos y comunicaciones muy complicadas, comunicaciones y caminos muy difíciles. Las calizas son las rocas que dominan el paisaje en los picos de Europa. De hecho, en estos macizos tenemos uno de los mayores afloramientos que hay en el mundo de calizas del Paleozoico, más de 3.500 kilómetros cuadrados hoy día. Estas calizas surgieron del mar, de un mar de aguas cálidas, tropicales, situado en las proximidades del Ecuador hace más de 300 millones de años. El origen del carbonato cálcico que forman las calizas son los restos de los esqueletos de organismos marinos que tienen partes duras de esta sustancia, desde las algas calcáreas a los corales, pasando por briozoos, crinoideos y muchos más. En este paisaje vemos que el Valle de Valdeón está cerrado por el norte por unas paredes de caliza que terminan bruscamente por su base y se ponen en contacto con unos terrenos distintos que son de edad más joven que ellas. Unos terrenos que están compuestos no por caliza sino por pizarras y areniscas sobre los cuales se desarrolla con más facilidad la vegetación. Por tanto, hay una superposición de un terreno más antiguo sobre otro más joven. Esto es lo que conocemos en geología como un cabalgamiento. ¿Y por qué se producen estas grandes fracturas, estos cabalgamientos de los que estoy hablando? Pues se producen porque la corteza ha estado sometida a grandes esfuerzos de compresión. Y esos esfuerzos de compresión tienen lugar en zonas de la Tierra en la que hay dos placas aproximándose una frente a la otra. Una placa se aproxima a otra y termina por hundirse bajo ella, bajo la segunda, dando lugar en la zona de colisión a una franja de corteza intensamente deformada y muy elevada, es decir, una cordillera. El perfil actual de las montañas, el perfil actual de los picos, tiene como responsable la acción del hielo, la acción del agua y finalmente hay también un agente erosivo de gran importancia que es la acción de la fuerza de la gravedad que desarrolla o desencadena los procesos de ladera, desprendimientos, deslizamientos, todos estos procesos. A mi espalda tengo un valle que tiene un perfil en forma de U. Este tipo de perfiles es típico de erosión glaciar. Han sido excavados por lenguas de hielo como las que cubrieron los picos de Europa hasta hace solamente 10.000 años. Las lenguas glaciares, como la que excavó la depresión en la que se encuentra el lago de la Ercina, no solamente transportaban hielo, también transportaban fragmentos de roca de todos los tamaños, desde tamaño arcilla hasta grandes bloques, unos fragmentos que después el hielo depositaba en sus márgenes, en los márgenes de la lengua, dejando unos cordones alargados de derrubios, es decir, de fragmentos de roca de todos los tamaños, que conocemos como morrenas. La vida, si me volviera de 20 años, quería más las cabras y las ovejas que el bar. Aquí uno nació y aquí uno está libre. Ahora estoy aquí en casa y salgo por aquí a tomar el sol. Y en Arenas, pues estás en un piso, para nosotros es como una cárcel, un piso, ¿eh? Otro descubrimiento fascinante fueron algunos peces fósiles en los Alpes, en las montañas de los Alpes, en Suiza, hace ya algunos años, ¿no? Es otro lugar
también muy interesante. ¿Por qué no me recuerdas por qué te interesan tanto los Alpes? Tenemos Hawái, donde la geología se expresa en su máxima simpleza. Erupciones simples, generación de nueva corteza, hundimiento bajo las olas. Y luego, en el otro extremo, tenemos geología verdaderamente complicada, y la geología complicada está en las cadenas montañosas, las cordilleras. Y uno de los principales retos a los que me enfrenté en el libro fue decidir un lugar del mundo al que pudiera llevar a mis lectores de viaje para intentar empezar a entender cómo se formaron las montañas. Claro. Y escogí una parte concreta de los Alpes, de nuevo por su tremenda importancia histórica, llamada Glarus, porque en esta zona se descubrió que las montañas pueden formarse, las cordilleras pueden formarse, por las rocas deslizándose e impulsándose unas sobre otras, volviendo más gruesa la corteza terrestre, que luego se eleva porque es relativamente ligera. Y esto sucede cuando una placa se encuentra con otra placa. Concretamente, los Alpes son, en último término, en un sentido tectónico más profundo, el resultado del movimiento hacia el norte de África sobre Europa. Es la línea de pliegue. Es fácil decirlo, pero ¿cómo hacer que la gente lo entienda y lo sienta? Bueno, pues me los llevé de viaje a esta zona concreta de Suiza. En cuanto al pez que mencionabas, resulta que era un pez que vivía a bastante profundidad en vida. Y esto pasó hace solo varias decenas de millones de años, pero ahora va y acaba, por la tectónica de placas, arriba de todo de las montañas. Así que para mí era una manera muy gráfica de ilustrar la historia de las montañas. Pero ¿te imaginas lo que pensarían las personas que vivían allí? Imagínatelos hace 200 o 500 años solamente, cuando vieron a un pez ahí en las rocas. ¿Qué les pasaría por la cabeza? Bueno, ha habido muchas explicaciones distintas, pero la preferida durante mucho tiempo fue que eso era una prueba del diluvio universal. Del diluvio bíblico. Y, por supuesto, eso dejaría animales desperdigados por todas partes, incluso en las cimas de las montañas, porque solo el monte Ararat logró sobresalir del océano universal. Resulta interesante ver cómo la gente ha buscado siempre una explicación a través del mito, y a la ciencia le ha costado mucho tiempo desmentirlo. Y, por supuesto, sigue habiendo gente que lo cree. Tengo entendido que más del 30% de los estadounidenses modernos, al parecer, siguen creyendo en el diluvio universal como origen de estos fósiles. Mencionabas los Alpes como un suceso geológico que no es tan simple. Y recuerdo que hubo varias sorpresas cuando los geólogos empezasteis a estudiar a fondo este lugar. Y una de estas sorpresas fue que parecía que los mamíferos, en el registro fósil, hubieran aparecido antes que los reptiles, y eso trastornó a todo el mundo y forzó la siguiente pregunta. Tal vez nos hemos equivocado todo el rato. ¿Qué demonios está pasando? Es totalmente cierto. Hubo una célebre sección rocosa en la que, eran contemporáneos a los mamíferos en cualquier caso. Se descubrió que las rocas inferiores eran más recientes que las rocas superiores. Las de abajo eran más recientes, más sí, jóvenes. Por supuesto, debería ser al revés. Las rocas más antiguas deberían estar abajo y las más recientes arriba. Esto confundió a la gente durante mucho tiempo y ciertamente les hizo cuestionarse la validez de la escala temporal geológica. Y luego se descubrió, por supuesto, que como consecuencia de la tectónica, de lo que había pasado, los fósiles más antiguos se habían visto empujados sobre los más recientes. No solamente en una sección,
sino en un área extensa de los Alpes. Y esto fue crucial para desentrañar cómo se formaban las montañas, porque pueden aparecer secciones de roca de distintas edades empujadas, superpuestas, las unas sobre las otras, por así decirlo, y creando grandes pilares de roca. Y eso podía tener patas arriba la ciencia geológica normal, porque las rocas más antiguas, progresivamente, tendían a sobresalir sobre las rocas más recientes. Así que lo que empezó como una paradoja y preocupó sobremanera a la gente, acabó convirtiéndose en la clave para desentrañar el secreto de la complejidad de la estructura de los Alpes. Y luego hay que añadirle otro factor que lo complica, que es cuando tienes acumulaciones muy gruesas de roca. Empieza a haber factores térmicos, así que incluso el propio registro, el registro simple, desaparece por lo que llamamos metamorfismo. Así que son áreas muy complicadas de la geología. Y antiguamente, en el siglo XIX, un geólogo podía pasar toda su vida trabajando en un par de montañas, aunque luego se logró encajarlo todo y encontrarle el sentido en el contexto de la tectónica de placas. Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro. ¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años?